Analistas de seguridad internacional y especialistas en geopolítica son cada vez más unánimes en una conclusión sorprendente. La presencia de buques de guerra rusos en aguas venezolanas representa el desafío más serio a la hegemonía americana en el hemisferio occidental desde la crisis de los misiles de Cuba en 1962. Pero a diferencia de aquel enfrentamiento que casi llevó al mundo a la guerra nuclear, esta vez Rusia está consiguiendo establecer presencia militar duradera en América Latina sin disparar un solo tiro, simplemente aprovechando el vacío de poder creado por las propias políticas equivocadas de Washington. El análisis detallado de cómo esto ocurrió revela no solo un error estratégico americano monumental, sino también la sofisticación de la estrategia rusa de proyección de poder global que está redefiniendo el equilibrio de fuerzas en el siglo XXI. Especialistas militares destacan que la llegada de la fragata Admiral Gorshkov y del submarino nuclear Kazan a aguas venezolanas en julio de 2024 no fue un evento aislado, sino la culminación de décadas de inversión estratégica rusa en Venezuela. El vicealmirante retirado John Miller, excomandante de la Cuarta Flota de la Marina de los Estados Unidos, responsable de América Latina, declaró en entrevista a Defense News que los Estados Unidos subestimaron sistemáticamente la determinación rusa de establecer un punto de apoyo militar en el Caribe, tratando las ventas de armas rusas a Venezuela como una mera transacción comercial en vez de reconocerlas como parte de una estrategia geopolítica de largo plazo. Según Miller, mientras Washington estaba distraído con guerras en el Medio Oriente y el pivote hacia Asia, Moscú silenciosamente construyó una relación militar con Caracas, que ahora permite a Rusia proyectar poder naval a menos de 1.500 kilómetros de las costas americanas. El profesor Michael Kaufman, director de estudios rusos en el CNA y uno de los más respetados analistas de capacidades militares rusas, argumenta que la presencia naval rusa en Venezuela debe ser entendida en el contexto más amplio de la estrategia rusa de contestar la supremacía naval americana globalmente. En artículo publicado en la revista War on the Rocks, Kaufman explica que la Marina rusa, aunque significativamente menor que la americana, desarrolló un enfoque asimétrico enfocado en negar acceso y crear dilemas para planificadores militares de los Estados Unidos en múltiples teatros simultáneamente. La capacidad de operar submarinos nucleares avanzados como el Kazan en aguas del Caribe fuerza a la Marina americana a dedicar recursos para monitoreo y potencial contención, recursos que no estarán disponibles para otras prioridades como el Pacífico Occidental, donde China representa un desafío creciente. Analistas de inteligencia revelan que la sofisticación de los sistemas de armas que Rusia suministró a Venezuela a lo largo de las últimas 2 décadas transformó completamente el cálculo estratégico americano en la región. El almirante James Stavridis, excomandante supremo aliado de la OTAN y actualmente analista de MSNBC, observó que los cazas Su-30 venezolanos equipados con misiles antibuque KH-31 representan una amenaza creíble incluso para buques de guerra americanos más avanzados. En análisis para Bloomberg, Stavridis calculó que un ataque coordinado de solo 10 cazas venezolanos podría saturar las defensas de una fuerza naval americana en el Caribe, potencialmente causando daños catastróficos a buques que cuestan miles de millones de dólares y representan décadas de inversión tecnológica. La mera existencia de esta capacidad, incluso si nunca es usada, altera fundamentalmente la libertad de acción americana en la región. Especialistas en historia diplomática señalan que la situación actual representa una inversión completa de las relaciones de poder que prevalecieron desde la proclamación de la doctrina Monroe en 1823. El profesor Hal Brands de la Johns Hopkins School of Advanced International Studies, especialista en gran estrategia americana, argumenta que por primera vez en 2 siglos, los Estados Unidos enfrentan un adversario externo dispuesto y capaz de desafiar militarmente su influencia en el hemisferio occidental. En artículo para Foreign Affairs, Brands explica que potencias europeas en el siglo XIX y principios del siglo XX ocasionalmente contestaron intereses americanos en América Latina, pero siempre retrocedieron cuando confrontadas con la determinación de Washington. La Rusia contemporánea, al contrario, demostró a través de acciones en Siria, Ucrania y ahora Venezuela, que está dispuesta a aceptar costos significativos para contestar la primacía americana donde quiera que vea oportunidad. Analistas económicos revelan que la relación ruso-venezolana está sostenida por una interdependencia económica que hace extremadamente difícil para los Estados Unidos romper esta asociación a través de sanciones. Venezuela debe a Rusia estimados 7 a 8 mil millones de dólares en préstamos y compras de armas, deuda que está siendo pagada a través de entregas de petróleo a precios con descuento. Rosneft, gigante petrolera estatal rusa, se convirtió en intermediaria crucial para exportaciones de petróleo venezolano, ayudando a Caracas a burlar sanciones americanas. El economista Francisco Rodríguez, especialista en economía venezolana y ex economista jefe del Bank of America para los Andes, explica que esta relación crea incentivos poderosos para ambos lados,
mantener cooperación incluso bajo presión externa. Rusia necesita el petróleo venezolano y el pago de deudas, mientras Venezuela depende de equipo militar ruso y apoyo político internacional. Especialistas en estudios estratégicos notan que la presencia rusa en Venezuela está inserta en un patrón más amplio de Moscú, estableciendo puntos de apoyo militares en regiones tradicionalmente dominadas por otras potencias. El doctor Alexander Korolev, profesor de política internacional en la University of New South Wales y especialista en estrategia rusa, identifica paralelos entre el enfoque ruso en Venezuela y sus acciones en Siria, donde Moscú explotó la invitación de un gobierno local para establecer bases militares permanentes que proyectan poder ruso en el Mediterráneo y Medio Oriente. En ambos casos, Rusia ofreció apoyo militar crucial a regímenes sitiados a cambio de acceso estratégico de largo plazo. Korolev argumenta que esta estrategia de construcción de red de bases y socios alrededor del mundo permite a Rusia, a pesar de recursos económicos limitados comparados al Occidente, competir globalmente a través de posicionamiento estratégico inteligente. Analistas militares americanos advierten que la capacidad rusa de operar libremente en aguas caribeñas demuestra la erosión de las capacidades de vigilancia e interdicción naval que los Estados Unidos consideraban garantizadas. El capitán retirado Jerry Hendricks, exdirector de revisión de estrategia naval en el Pentágono, reveló en entrevista al podcast War College que la Marina americana tiene brechas significativas en su capacidad de rastrear continuamente submarinos adversarios en aguas internacionales próximas a las Américas. Décadas de enfoque en operaciones expedicionarias de proyección de poder en teatros distantes resultaron en negligencia relativa de las capacidades de defensa marítima próxima al territorio americano. Hendricks calcula que la Marina necesitaría al menos una docena de buques de guerra de superficie adicionales y múltiples aeronaves de patrulla marítima dedicadas solo para monitorear adecuadamente actividades navales rusas en el Caribe, recursos que simplemente no están disponibles dada la actual estructura de fuerza. Especialistas en derecho internacional observan que Rusia ha sido cuidadosa en operar dentro de límites legales internacionales, haciendo difícil para los Estados Unidos contestar su presencia sin parecer hipócrita. La profesora Ashley Dix, de la University of Virginia School of Law, especialista en derecho del mar y uso de la fuerza, explica que buques de guerra de cualquier país tienen derecho de paso inocente a través de aguas territoriales de otros estados y libertad de navegación en aguas internacionales. Rusia puede legítimamente visitar puertos venezolanos mediante invitación de Caracas, puede conducir ejercicios navales en aguas internacionales y puede vender armas a Venezuela desde que no violen sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Dix nota la ironía de que los Estados Unidos, que por décadas insiste en libertad de navegación global como principio fundamental, ahora se encuentra frustrado cuando adversarios ejercen esos mismos derechos en una región que Washington considera su patio trasero. Analistas de inteligencia revelan que el apoyo ruso a Venezuela va más allá del militar y naval, incluyendo también cooperación en inteligencia, ciberseguridad y operaciones de información. El Dr. Thomas Reed, profesor de estudios estratégicos en Johns Hopkins, SAIS, y especialista en guerra de información, documentó en investigación extensiva cómo asesores rusos ayudaron al gobierno venezolano a desarrollar capacidades de vigilancia doméstica, control de medios sociales y operaciones de influencia que mantienen el régimen chavista en el poder a pesar del colapso económico y oposición masiva. Reed argumenta que esta dimensión de la asociación es tan importante como la militar porque garantiza la sobrevivencia del régimen que permite que la presencia rusa continúe. Un gobierno venezolano más democrático y alineado con Occidente ciertamente terminaría la cooperación militar con Moscú. Por lo tanto, Rusia tiene interés directo en mantener a Maduro en el poder independientemente de los costos humanitarios para el pueblo venezolano. Especialistas en estudios latinoamericanos señalan que la estrategia rusa en Venezuela está causando un efecto cascada en la región, con otros países observando atentamente y reconsiderando sus propias relaciones con Moscú. El profesor Evan Ellis del Strategic Studies Institute del US Army War College, que publica extensivamente sobre presencia de potencias externas en América Latina, identifica interés creciente de países como Nicaragua, Bolivia y Cuba en profundizar lazos militares y de seguridad con Rusia. Ellis advierte que si los Estados Unidos no desarrollan una respuesta efectiva a la presencia rusa en Venezuela, otros gobiernos latinoamericanos pueden concluir que Washington no está más dispuesto o capaz de ejercer influencia decisiva en la región, llevando a diversificación adicional de asociaciones de seguridad lejos de los Estados Unidos. Analistas de política exterior americana identifican fallas fundamentales en el enfoque de Washington en relación a Venezuela que crearon oportunidad para expansión rusa. El Dr. Daniel Drezner, profesor de política internacional en Tufts University y comentarista del Washington Post, argumenta que la estrategia americana de presión máxima a través de sanciones económicas severas tuvo efecto paradójico de empujar a Venezuela aún más hacia los brazos de Rusia y China.
gasolina. Dresner explica que sanciones sin estrategia diplomática acompañante para ofrecer salida al régimen objetivo simplemente incentivan ese régimen a buscar socios alternativos dispuestos a ayudarlo a sobrevivir. La negativa americana de negociar seriamente con Maduro, combinada con apoyo desastroso al autoproclamado presidente Juan Guaidó, que nunca tuvo poder real, desperdició credibilidad y apalancamiento americanos que podrían haber sido usados para negociar una solución que limitara la penetración rusa. Especialistas militares revelan que la presencia naval rusa en Venezuela tiene implicaciones significativas para la seguridad de infraestructura crítica americana. El contraalmirante retirado Mark Montgomery, exdirector de operaciones de red en el US Cyber Command, advierte que submarinos rusos operando regularmente en el Caribe podrían mapear cables de comunicación submarinos que transportan gran parte del tráfico de Internet entre las Américas y Europa. En escenario de conflicto, estos cables serían blancos prioritarios para interrupción de comunicaciones. Montgomery también nota que instalaciones de petróleo y gas en el Golfo de México, cruciales para la seguridad energética americana, estarían potencialmente al alcance de misiles de crucero lanzados de buques o submarinos rusos operando desde Venezuela. Aunque improbable que tal ataque ocurra excepto en contexto de guerra total, la mera posibilidad complica la planificación de defensa americana. Analistas de relaciones internacionales observan que la situación venezolana demuestra los límites del poder americano en una era de competición entre grandes potencias. La profesora Emma Ashford, investigadora senior del Stimson Center y especialista en gran estrategia, argumenta que los Estados Unidos enfrentan un dilema fundamental. No pueden estar simultáneamente fuertemente comprometidos militarmente en Europa, Medio Oriente, Este Asiático y ahora nuevamente América Latina sin estirar peligrosamente recursos militares o aceptar niveles de riesgo más altos. Ashford sugiere que la presencia rusa en Venezuela expone una realidad incómoda de que los Estados Unidos, a pesar de ser todavía la potencia más poderosa individualmente, no tienen más capacidad de dominar todas las regiones simultáneamente como hacían en los años siguientes a la Guerra Fría. Elecciones difíciles sobre priorización son inevitables. Especialistas en historia diplomática trazan paralelos perturbadores entre la situación actual y casos históricos de declive de hegemonía regional. La profesora Cory Shaik de la American Enterprise Institute, historiadora de seguridad transatlántica, compara la incapacidad americana de impedir presencia rusa en Venezuela con la incapacidad británica de impedir penetración alemana en América Latina a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, periodo que marcó el declive relativo del poder naval británico. Shaik advierte que si los Estados Unidos aceptan presencia militar rusa permanente en Venezuela sin respuesta efectiva, esto señalará a otros adversarios que desafíos similares en otras regiones pueden ser exitosos, acelerando la multipolarización del sistema internacional y erosión del orden liderado por los Estados Unidos que prevaleció desde 1945. Analistas revelan que la respuesta americana a la presencia rusa ha sido limitada e ineficaz, reflejando tanto restricciones de recursos como divisiones políticas domésticas. Sanciones adicionales contra Venezuela y Rusia fueron impuestas, pero con impacto marginal dado que ambos países ya enfrentan regímenes sancionatorios extensivos. Aumentos episódicos de presencia naval americana en el Caribe, como la movilización de 2025 que incluyó el portaaviones USS Gerald R. Ford, demuestran capacidad de proyectar fuerza pero no resuelven el problema fundamental de que los Estados Unidos no pueden mantener tal presencia indefinidamente sin costos enormes. La falta de consenso político doméstico sobre estrategia adecuada para Venezuela, con algunos defendiendo intervención más agresiva y otros argumentando por compromiso diplomático, paraliza la formulación de una respuesta coherente. Especialistas en estudios de seguridad enfatizan que la situación venezolana es síntoma de cambio más amplio en el sistema internacional, donde potencias medias con apoyo de grandes potencias rivales pueden desafiar efectivamente la primacía americana regional. El Dr. Hal Brands y el profesor Charles Edel, coautores del libro The Lessons of Tragedy sobre gran estrategia, argumentan que los Estados Unidos enfrentan un ambiente estratégico fundamentalmente diferente de aquel para el cual sus instituciones y doctrinas fueron diseñadas. Durante la Guerra Fría, amenazas al hemisferio occidental venían claramente de la Unión Soviética y podían ser contenidas a través de combinación de disuasión nuclear, superioridad convencional y apoyo a regímenes amigos. Hoy, las amenazas son más difusas, involucrando combinación de competición entre grandes potencias, estados fallidos, redes criminales transnacionales y flujos migratorios masivos, ninguno de los cuales puede ser resuelto solo con poder militar. Analistas militares revelan preocupaciones específicas sobre capacidades de los sistemas de armas rusos suministrados a Venezuela. El coronel retirado Cedric Layton, exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea y ahora analista militar de CNN, detalló en múltiples apariciones televisivas las capacidades de los sistemas de defensa aérea S-300 que Venezuela adquirió de
Rusia. Layton explica que estos sistemas de largo alcance, aunque no tan avanzados como el S-400 más reciente, son aún así formidables y crean una zona de acceso negado que se extiende por cientos de kilómetros sobre el norte de Venezuela y aguas caribeñas adyacentes. Cualquier operación aérea americana en la región tendría que tomar en cuenta estas defensas, complicando la planificación y potencialmente resultando en pérdidas de aeronaves extremadamente caras. Especialistas en análisis de armamentos revelan que el mantenimiento y operacionalidad de los sistemas rusos en Venezuela es cuestión crítica frecuentemente negligenciada en análisis más superficiales. Michael Kaufman, del CNA, advierte contra asumir que todos los sistemas de armas rusos en Venezuela están plenamente operacionales, notando que el mantenimiento de sistemas avanzados requiere partes de reposición, entrenamiento continuo y soporte técnico que pueden ser difíciles de sostener bajo sanciones. Sin embargo, Kaufman también nota que incluso sistemas parcialmente operacionales crean incertidumbre para planificadores militares americanos, que deben asumir el peor caso al formular planes operacionales. La ambigüedad sobre exactamente cuántos de los 21 Su-30 venezolanos están volables en cualquier momento es, de cierta forma, una ventaja estratégica para Caracas y Moscú porque fuerza a los Estados Unidos a planear para amenaza máxima. Analistas de política exterior revelan creciente frustración entre aliados europeos y latinoamericanos de los Estados Unidos sobre aparente falta de estrategia coherente americana para lidiar con Venezuela. Diplomáticos europeos, hablando anónimamente a Reuters, expresaron preocupación de que el enfoque americano de presión máxima sin oferta de solución diplomática está prolongando innecesariamente la crisis humanitaria venezolana y creando un vacío de poder que Rusia y China explotan entusiastamente. Algunos aliados latinoamericanos de los Estados Unidos, notablemente Colombia y Brasil, han presionado por un enfoque más flexible que incluya negociaciones con Maduro, argumentando que el aislamiento total del régimen solo lo empuja más hacia los brazos de Moscú y Pekín. Estas divisiones entre Washington y sus aliados facilitan aún más la estrategia rusa. Especialistas en guerra de información revelan que Rusia está usando presencia en Venezuela no solo para proyección militar, sino también para operaciones de influencia visando públicos latinoamericanos y americanos. La doctora Laura Rosenberger, directora del Alliance for Securing Democracy en el German Marshall Fund, documentó extensivamente cómo medios de comunicación rusos como RT y Sputnik, activos en América Latina en español, promueven narrativas antiamericanas y amplifican descontento con políticas de Washington. Rosenberger explica que estas operaciones de información complementan la presencia militar rusa al moldear percepciones públicas, haciendo intervención americana menos palatable doméstica e internacionalmente, y presentando a Rusia como alternativa legítima a la influencia tradicional americana en la región. Analistas finalmente revelan que la situación venezolana puede ser presagio de competición geopolítica intensificada por toda América Latina en las próximas décadas. El profesor Paul Hare, ex embajador británico en Cuba y profesor de Boston University, prevé que con China y Rusia ambas buscando expandir influencia en la región a través de inversión, comercio y cooperación de seguridad, los Estados Unidos enfrentarán desafíos crecientes a su posición históricamente dominante. Hare argumenta que Washington necesita urgentemente desarrollar un enfoque más sofisticado para América Latina, que vaya más allá de sanciones y amenazas ocasionales, incluyendo inversión económica sustancial, respeto por soberanía latinoamericana y reconocimiento de que países de la región tienen derecho legítimo de diversificar sus relaciones internacionales. Fallar en hacer esto garantizará que el desafío ruso en Venezuela sea solo el primero de muchos éxitos de potencias externas en establecer presencia en la región que Estados Unidos, por 200 años, consideraba su exclusiva esfera de influencia.